Sofía jamás imaginó que recibiría un mensaje de texto de su padre muerto, mientras sostenía tierra sobre su ataúd. Pero cuando su teléfono vibró con esas palabras imposibles, «No estoy muerto, sigo vivo», su mundo se desplomó por segunda vez en una semana. Todo había comenzado 7 días antes, cuando la lluvia golpeaba las ventanas del Hospital General de la Ciudad de México, como lágrimas que el cielo derramaba por anticipado. Sofía Morales, una enfermera de 28 años con la piel morena brillante y el cabello afro recogido en una trenza perfecta, caminaba por los pasillos blancos con la determinación que había heredado de su padre. Sus zapatillas blancas esquequeaban contra el suelo mientras revisaba cada habitación, cada paciente, cada detalle. Era meticulosa como él le había enseñado. «Mija, en la vida hay que cuidar a los demás como si fueran nuestra propia familia». Roberto Morales había sido chofer de autobús urbano durante 30 años, un hombre íntegro de 55 años que conocía cada calle, cada esquina, cada historia de la ciudad. Sus manos callosas sostenían el volante con la misma delicadeza con que había criado a Sofía, después de que su madre muriera cuando ella tenía 12 años. Roberto trabajaba dobles turnos para pagar sus estudios de enfermería. Nunca se quejaba, y siempre llegaba a casa con una sonrisa y alguna anécdota divertida de sus pasajeros. «Papá, ya no tienes que trabajar tanto», le había dicho Sofía la semana anterior, mientras cenaban tacos de canasta en su pequeña casa de Xochimilco. «Mi sueldo del hospital ya es suficiente para los dos». Roberto había reído, esa risa profunda que llenaba toda la habitación. ¿Y dejar que los chilangos se las arreglen solos en el tráfico? ¡Ni loco! Además, todavía tengo que llevarte al altar, mija. Ese es trabajo de tiempo completo. Pero el martes por la mañana, mientras Roberto manejaba la ruta 67 hacia Polanco, un tráiler perdió el control en Periférico Norte. El impacto fue tan brutal que los paramédicos tardaron 2 horas en extraer su cuerpo del autobús destrozado. Cuando Sofía recibió la llamada en el hospital, sus piernas simplemente dejaron de responder. Sus compañeras la encontraron desplomada en el pasillo de pediatría, aferrando el teléfono como si pudiera retroceder el tiempo. Si se siente esta historia, suscríbete al canal ahora y no te pierdas las próximas. Los días siguientes pasaron como una nebulosa. La tía Clara, hermana de la difunta madre de Sofía, apareció de inmediato para ayudar con los arreglos del funeral. Clara vivía en Las Lomas, manejaba un BMW y siempre tenía algo que criticar sobre las decisiones de vida de Sofía. «Deberías haberte casado ya», decía mientras revisaba las facturas de la funeraria. «Tu padre se hubiera ido más tranquilo sabiendo que tienes un hombre que te cuide». El funeral se realizó en la iglesia de San Juan Bautista, la misma donde Roberto había bautizado a Sofía. Las bancas de madera vieja estaban llenas de choferes, vecinos, pacientes del hospital que recordaban sus sonrisas, niños del barrio que Roberto había llevado gratis a la escuela cuando sus familias no tenían para el pasaje. Sofía llevaba el vestido negro más sencillo que tenía, porque sabía que su padre habría odiado verla gastar dinero en ropa fúnebre. Mientras el padre Martínez hablaba sobre la vida eterna y el descanso merecido, Sofía observaba el ataúd de madera simple. Roberto había sido específico sobre eso. «Nada lujoso, mija. Con esa lana mejor paga tus estudios de maestría». Incluso muerto, seguía cuidándola. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre alto, de piel morena y complexión atlética, vestido con un traje negro que probablemente costaba más que el salario anual de Sofía, entró silenciosamente por la puerta lateral de la iglesia. Su presencia era magnética, el tipo de hombre que hacía que las mujeres voltearan sin siquiera darse cuenta. Tenía el cabello negro perfectamente peinado, una barba cuidadosamente recortada que enmarcaba una mandíbula fuerte y ojos oscuros que parecían ver directamente al alma de las personas. Se sentó en la última banca, solo, con las manos cruzadas sobre las rodillas. No parecía ser chofer, ni vecino, ni familiar. Su reloj brillaba discretamente bajo la luz de los vitrales, y todo en él gritaba dinero y poder. ¿Qué hacía un hombre como ese en el funeral de Roberto Morales? Cuando llegó el momento de la sepultura en el Panteón San Nicolás Tolentino, el hombre siguió al cortejo a una distancia respetuosa.
Sofía intentaba concentrarse en las palabras del padre Martínez, en las caras de todos los que amaban a su padre, en el peso de la tierra entre sus dedos, pero cada vez que levantaba la vista, ahí estaba él, observándola con una intensidad que la hacía sentir vulnerable y protegida al mismo tiempo. Y fue precisamente cuando Sofía dejaba caer el primer puñado de tierra sobre el ataúd de roble, cuando susurraba, «Descansa en paz, papá», entre lágrimas, que su teléfono vibró en el bolsillo de su vestido. Con manos temblorosas sacó el dispositivo. El mensaje venía de un número desconocido, pero las palabras la golpearon como un rayo. «No estoy muerto. Sigo vivo. Necesitas saber la verdad sobre el accidente. Ten cuidado en quien confías. Papá». El teléfono se le resbaló de las manos y cayó sobre la tierra recién removida. Los sollozos se le atoraron en la garganta mientras sentía que el mundo se desvanecía a su alrededor. Era imposible. Roberto estaba muerto. Ella había identificado el cuerpo. Había firmado los papeles. Había visto el ataúd sellarse. Pero cuando levantó la vista, buscando alguna explicación en los rostros de los dolientes, se encontró con los ojos del hombre misterioso. Eduardo Mendoza se acercó lentamente. Recogió su teléfono y se lo extendió con una expresión que mezclaba compasión y urgencia. «Señorita Morales», dijo con voz profunda y controlada, «creo que usted y yo tenemos mucho de qué hablar». Sofía miró al extraño como si hubiera perdido la razón. ¿Cómo conocía su apellido? ¿Por qué estaba en el funeral de su padre? Y más importante aún, ¿qué sabía sobre ese mensaje imposible que acababa de recibir? «No sé quién sea usted», logró articular, mientras se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero este no es el momento ni el lugar para...» Eduardo Mendoza se presentó extendiendo una mano que ella no tomó. «Y tiene razón. Este no es el lugar, pero sí es el momento, más urgente de lo que imagina». Sus ojos recorrieron rápidamente el cementerio, como si estuviera evaluando quién más podría estar escuchando. «Su padre me contrató hace 6 meses para investigar algunas irregularidades en su trabajo». La palabra investigar resonó en la mente de Sofía como una campana de alarma. Roberto era el hombre más honesto que conocía. Nunca había tomado ni un peso que no fuera suyo. Nunca había faltado un día al trabajo en 30 años. Nunca había hecho nada que requiriera investigación. «Está loco», murmuró. Pero algo en la expresión de Eduardo la detuvo de alejarse inmediatamente. Había una sinceridad en sus ojos oscuros que contrastaba con la locura de sus palabras. Su padre descubrió que alguien estaba desviando dinero de los fondos de pensiones de los trabajadores del transporte. Continuó Eduardo en voz baja, acercándose lo suficiente para que solo ella pudiera escucharlo. «Estamos hablando de millones de pesos, señorita Morales. Dinero que pertenece a familias como la suya». Sofía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Los otros dolientes comenzaban a dispersarse, pero la tía Clara se acercaba con expresión preocupada, claramente molesta por la conversación privada que estaba presenciando. «Sofía, cariño, ¿todo está bien?» Clara llegó hasta ellos con pasos decididos, sus tacones hundiéndose ligeramente en la tierra húmeda. «¿Quién es este señor?» Eduardo le dedicó a Clara una sonrisa cortés pero distante. «Eduardo Mendoza, investigador privado. Lamento su pérdida». No mencionó la investigación, no elaboró sobre su relación con Roberto. Sofía notó la omisión deliberada. «¿Investigador privado?» Clara frunció el ceño, y por un momento, Sofía creyó ver algo parecido al miedo cruzar por sus ojos. ¿Para qué necesitaría Roberto un investigador? «Eso es precisamente lo que necesito discutir con la señorita Morales», respondió Eduardo, manteniendo su tono profesional. «Con su permiso, me gustaría hablar con ella en privado». Clara se acercó más a Sofía, rodeándola con un brazo protector que de repente se sintió más como una cadena. «Mi sobrina acaba de enterrar a su padre. No creo que sea el momento para negocios». «No son negocios, señora». La voz de Eduardo se endureció casi imperceptiblemente. «Es justicia». Esa palabra flotó en el aire entre los tres como un desafío. Sofía estudió el rostro de Eduardo, buscando señales de engaño, de manipulación, de las intenciones ocultas que su padre siempre le había enseñado a detectar en las personas.
pero lo único que encontró fue determinación y algo que parecía peligrosamente cercano a la ternura. «Está bien, tía», dijo finalmente Sofía, liberándose suavemente del abrazo de Clara. «Puedo hablar unos minutos». Clara vaciló, claramente incómoda, pero finalmente asintió. «Te espero en el coche», murmuró, aunque sus ojos permanecieron fijos en Eduardo hasta que desapareció entre las tumbas. Cuando estuvieron solos, Eduardo sacó un sobre manila de su chaqueta. «Su padre me pidió que le entregara esto si algo le pasaba». La forma en que dijo «si algo le pasaba» hizo que Sofía se estremeciera. Sabía que estaba en peligro. Con manos temblorosas, Sofía abrió el sobre. Adentro había fotografías de documentos, estados de cuenta bancarios y una carta escrita con la letra familiar de Roberto. «Mija, si estás leyendo esto, significa que no pude protegerte como prometí. He descubierto cosas que pueden lastimar a nuestra familia, pero también pueden darle a muchas familias lo que les han robado. Eduardo Mendoza es un buen hombre, aunque no lo parezca. Confía en él como confías en mí. Te amo, papá». Las lágrimas regresaron, pero esta vez mezcladas con algo más: confusión, miedo y una extraña chispa de esperanza. Si Roberto confiaba en este hombre, tal vez había una razón. «El mensaje del teléfono», murmuró Sofía. «¿Cómo es posible?». Eduardo suspiró profundamente. «Su padre me dio instrucciones muy específicas. Si algo le pasaba, yo debía enviar ese mensaje durante el funeral, para asegurarme de que usted supiera que su muerte no fue accidental». La palabra accidental golpeó a Sofía como una bofetada. «¿Está diciendo que alguien mató a mi padre?». «Estoy diciendo que su padre estaba investigando a personas muy poderosas, con mucho dinero que proteger». Eduardo guardó el sobre de vuelta en su chaqueta. «Y 3 días antes de morir me llamó para decirme que creía que alguien lo estaba siguiendo». Sofía se abrazó a sí misma, tratando de procesar la información. El hombre que había criado a la hija de otro como propia, que nunca había lastimado a una mosca, que repartía su almuerzo entre los niños hambrientos que subían a su autobús, había sido asesinado por dinero. «¿Qué quiere de mí?», preguntó finalmente. «Su padre quería que usted decidiera qué hacer con la información». Eduardo se acercó un paso, y Sofía pudo oler su colonia sutil, mezclada con algo más masculino y reconfortante. «Podemos llevar esto a las autoridades», pero él sabía que algunas de esas autoridades podrían estar involucradas. «O podemos buscar la evidencia que falta y exponer a todos los responsables». «¿Y por qué habría de confiar en usted?». La pregunta salió más desafiante de lo que Sofía había planeado. Eduardo sonrió por primera vez desde que lo había visto, una sonrisa lenta que transformó completamente su rostro serio. «Porque su padre me hizo prometer que la protegería, y porque ambos queremos lo mismo: justicia para Roberto Morales». Sofía sintió algo revolotear en su estómago que no tenía nada que ver con el dolor o el miedo. Era algo cálido y peligroso, algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Eduardo Mendoza era exactamente el tipo de hombre del que su padre la habría advertido. Demasiado guapo, demasiado seguro de sí mismo, demasiado misterioso. Pero también era el único hilo que la conectaba con las últimas voluntades de Roberto. «Si acepto ayudarle», dijo lentamente. «¿Qué significa eso exactamente?». «Significa que vamos a descubrir quién mató a su padre». Eduardo extendió su mano nuevamente. «Y nos vamos a asegurar de que paguen por ello». Esta vez, Sofía tomó su mano. La piel de Eduardo era cálida y áspera, de alguien que había trabajado con sus manos a pesar de la ropa cara. El apretón duró un segundo más de lo necesario, y cuando se soltaron, ambos fingieron no notar la electricidad que había pasado entre ellos. «Hay algo más», dijo Eduardo mientras caminaban hacia la salida del cementerio. «Su padre mencionó que no debía confiar en nadie de su familia hasta que supiéramos más». Sofía se detuvo abruptamente. «¿Ni siquiera en mi tía Clara?». «Especialmente en su tía Clara». La casa de Sofía en Xochimilco nunca había sentido tan vacía. Los arreglos florales del funeral llenaban la pequeña sala, con un aroma que pretendía ser consolador pero que solo le recordaba la finalidad de todo. Había pasado 3 días desde la conversación con Eduardo en el cementerio. 3 días
en los que cada sombra parecía esconder secretos y cada llamada telefónica la hacía saltar. Eduardo había sido claro. Necesitaban revisar las pertenencias de Roberto en busca de más evidencia, pero tenían que hacerlo cuando Clara no estuviera presente. La tía había estado apareciendo sin avisar, siempre con alguna excusa sobre ayudar con los trámites legales o limpiar las cosas de Roberto. «Es normal que quiera ayudar», se había dicho Sofía mientras organizaba los papeles de su padre. Éramos lo único que quedaba de su hermana, pero las palabras de Eduardo resonaban en su mente, especialmente en su tía Clara. El miércoles por la noche, mientras Clara estaba en su clase de pilates en las Lomas, Sofía aprovechó para llamar a Eduardo. Su voz al teléfono era diferente que en persona, más íntima de alguna manera, y ella se descubrió jugando con un mechón de cabello mientras hablaban. «¿Encontró algo en los documentos que le dejé?», preguntó Eduardo. «Sí, pero no entiendo qué significa». Sofía extendió los papeles sobre la mesa de la cocina. «Hay varios depósitos grandes en una cuenta que no conocía. Mi papá nunca mencionó tener ahorros». «¿Qué cantidad estamos hablando?» «Casi 200,000 pesos en los últimos 6 meses». La cifra sonaba irreal viniendo de su boca. Roberto se preocupaba cuando tenían que gastar 500 pesos extras en el supermercado. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. «Sofía, ¿puede enviarme fotos de esos estados de cuenta? Y necesito que revise si hay alguna caja fuerte o escondite en la casa donde su padre pudiera haber guardado documentos importantes». Después de colgar, Sofía comenzó a buscar sistemáticamente. Conocía cada rincón de esa casa. Había crecido ahí. Había cuidado a Roberto cuando se enfermaba. Había convertido su cuarto de niña en oficina improvisada para estudiar enfermería. Pero nunca había buscado secretos. Fue en el closet de Roberto donde encontró algo extraño. Detrás de sus camisas de trabajo, había una pequeña caja de seguridad empotrada en la pared que nunca había notado. La combinación resultó ser su fecha de nacimiento, típico de su padre sentimental. Adentro había más documentos, fotografías de reuniones que no reconocía, y algo que hizo que su sangre se helara. Un sobre con su nombre escrito en la letra de Roberto, pero fechado solo una semana antes de su muerte. «Mija», decía la carta, «si encontraste esto significa que mis peores temores se hicieron realidad. Clara no es quien tú crees que es. He descubierto que ha estado robando dinero de los fondos de pensiones durante años, usando mi nombre y mi acceso como chofer sindicalizado. Los depósitos en mi cuenta son evidencia de que ella estaba depositando parte del dinero robado para inculparme si todo salía a la luz». Sofía tuvo que sentarse en la cama de Roberto para continuar leyendo. Sus piernas simplemente no podían sostenerla. «Clara sabía que yo había descubierto todo. Me amenazó con lastimarte si hablaba con las autoridades. Por eso contraté a Eduardo Mendoza. Él es el único en quien puedes confiar ahora. Clara es peligrosa, mija, más de lo que jamás imaginé». El sonido de una llave en la puerta principal hizo que Sofía diera un salto. Rápidamente guardó todos los documentos en la caja de seguridad y cerró el closet justo cuando escuchó la voz de Clara desde la sala. «Sofía, ¿estás en casa, cariño?» «Aquí estoy, tía», respondió tratando de controlar el temblor en su voz. Se lavó la cara rápidamente y salió del cuarto de Roberto con la expresión más neutra que pudo lograr. Clara estaba en la cocina, revisando el refrigerador como si fuera su casa. Llevaba ropa deportiva cara y tenía esa expresión de satisfacción que Sofía siempre había asociado con sus clases de ejercicio. Ahora esa expresión le parecía siniestra. «¿Cómo te sientes, mi amor?». Clara se acercó para abrazarla, y Sofía tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no retroceder. «Te traje algunas cosas del súper. No puedes vivir solo de tristeza». «Gracias, tía». Sofía observó a Clara moverse por la cocina con una familiaridad que ahora le resultaba perturbadora. ¿Cuántas veces había estado ahí cuando Roberto no estaba? ¿Cuántas veces había buscado en sus cosas? Por cierto, Clara sacó productos del refrigerador con movimientos eficientes. «Ese investigador del funeral me tiene preocupada. ¿Has sabido algo más de él?». La pregunta sonó casual, pero Sofía notó cómo los ojos de Clara la estudiaban cuidadosamente mientras esperaba la respuesta. «No, nada», mintió Sofía. «¿Por qué te preocupa?».
Bueno, hay muchos estafadores que se aprovechan de las familias en duelo. Clara cerró el refrigerador y se recargó contra la barra de la cocina. Gente que promete investigaciones o servicios legales que realmente no necesitas. Solo quiero protegerte, cariño. Protegerme, pensó Sofía. Como protegiste a mi papá. Hablando de protección, continuó Clara. He estado pensando que tal vez sería mejor si te mudaras conmigo por un tiempo. Esta casa está muy sola, y yo tengo mucho espacio en las lomas. La sugerencia envió alarmas por toda la mente de Sofía. Mudarse con Clara significaría alejarse de cualquier evidencia que quedara en la casa. Significaría estar bajo constante vigilancia. Significaría perder cualquier oportunidad de ayudar a Eduardo a descubrir la verdad. Es muy generoso de tu parte, tía, pero creo que necesito estar aquí por ahora, dijo cuidadosamente. Estar cerca de las cosas de papá me ayuda a procesarlo todo. Por un momento, algo frío cruzó por los ojos de Clara, algo que desapareció tan rápido que Sofía casi creyó haberlo imaginado. Por supuesto, cariño. Solo, ten cuidado con quién dejas entrar a tu vida en este momento. El dolor puede hacer que confiemos en las personas equivocadas. Después de que Clara se fue, Sofía se quedó sentada en la sala, tratando de procesar la nueva realidad. La mujer que había ayudado a criarla después de la muerte de su madre, que había estado presente en cada cumpleaños, cada graduación, cada momento importante de su vida, era una ladrona y posiblemente una asesina. Su teléfono vibró con un mensaje de Eduardo. ¿Podemos vernos mañana? Tengo información nueva sobre la cuenta bancaria. Sofía escribió la respuesta rápidamente. Encontré más evidencia. Clara estuvo aquí hace una hora preguntando por usted. Creo que sospecha algo. La respuesta llegó casi inmediatamente. Entonces tenemos que movernos rápido. Mañana a las 2 p.m. en el Café de Tacuba, en el centro. Y Sofía, no le diga a nadie dónde va. Mientras se preparaba para dormir esa noche, Sofía no pudo evitar pensar en Eduardo. La forma en que había aparecido en el funeral como un ángel guardián misterioso, la sinceridad en sus ojos cuando hablaba de su padre, la electricidad que sentía cada vez que sus miradas se cruzaban. Era peligroso sentir algo así por un hombre que conocía desde hacía menos de una semana, especialmente cuando su mundo se estaba desmoronando. Pero Roberto había confiado en él, y en ese momento, Eduardo Mendoza era la única persona en el mundo en quien Sofía podía confiar completamente. Lo que no sabía era que Clara estaba sentada en su BMW afuera de la casa, observando las luces apagarse una por una y marcando un número en su teléfono. «Tenemos un problema», murmuró cuando contestaron. «La niña sabe más de lo que pensábamos». El Café de Tacuba bullía con el ruido familiar de la Ciudad de México. Conversaciones superpuestas, el tintineo de cucharas contra tazas, el silbido constante de la máquina de espresso. Sofía llegó 15 minutos temprano. Eligió una mesa en la esquina donde podía ver tanto la entrada principal como la salida de emergencia, una precaución que su padre le había enseñado sin que ella entendiera por qué sería importante algún día. Cuando Eduardo entró, su presencia cambió la atmósfera del lugar. Varias mujeres voltearon a verlo, y Sofía sintió una punzada ridícula de posesividad. Llevaba jeans oscuros y una camisa blanca que se ajustaba perfectamente a su torso atlético. Se veía menos intimidante que en el funeral, más accesible, pero igualmente magnético. ¿Está bien?, fue lo primero que preguntó cuando se sentó frente a ella, estudiando su rostro con una preocupación que hizo que algo se derritiera en el pecho de Sofía. «Define bien», respondió ella, intentando sonreír. «Descubrí que la mujer que me ayudó a criar probablemente mató a mi padre, así que digamos que he tenido días mejores». Eduardo extendió la mano a través de la mesa y cubrió la de ella con sus dedos cálidos. El gesto fue tan natural, tan reconfortante, que Sofía no se apartó. «Lo siento», dijo en voz baja. «Sé lo difícil que debe ser». «¿Tiene familia, Eduardo?». La pregunta salió antes de que Sofía pudiera detenerla. Había algo en la forma en que la consolaba que le hacía pensar que entendía la traición de una manera personal. La expresión de Eduardo se ensombreció. «Tenía. Mi madre murió cuando tenía 15 años.
Mi padre se volvió a casar 6 meses después con una mujer que resultó estar robándole dinero desde antes de que mi madre muriera. Sus dedos se tensaron ligeramente sobre los de ella. Perdí a mi familia y nuestra casa. Por eso me dedico a esto ahora. Entiendo lo que se siente cuando las personas en las que más confías te traicionan. Sofía sintió como si alguien hubiera puesto palabras a un dolor que no sabía cómo expresar. Eduardo no solo entendía su situación, la había vivido. ¿Qué pasó con su madrastra? Nunca se probó nada. Tenía abogados mejores que nosotros. La amargura en su voz era evidente, pero con su padre será diferente. Tenemos evidencia, tenemos documentos, y ahora tenemos un motivo claro. Eduardo sacó una carpeta de su mochila y la deslizó hacia ella. Investigué los depósitos en la cuenta de Roberto. Todo el dinero provenía de una empresa fantasma, registrada a nombre de Clara. Ella estaba usando las credenciales de su padre para acceder a los fondos de pensiones. Robaba cantidades grandes y luego depositaba una pequeña parte en la cuenta de él para inculparlo si alguien descubría el fraude. Sofía revisó los documentos, sintiéndose mareada por la magnitud de la traición. ¿Cuánto dinero robó en total? Cerca de 5 millones de pesos en 2 años. La cifra era tan absurda que Sofía no pudo procesarla completamente. 5 millones de pesos que pertenecían a familias trabajadoras, a choferes como su padre que habían estado ahorrando para su retiro. ¿Y por qué matarlo ahora? ¿Por qué no simplemente parar el robo cuando él empezó a sospechar? Porque su padre no se iba a quedar callado. Eduardo cerró la carpeta. Clara lo conocía lo suficiente para saber que Roberto jamás permitiría que familias trabajadoras perdieran sus ahorros. Matarlo y culparlo del robo era su única salida. Sofía sintió náuseas. ¿Cómo vamos a probar que ella lo mató? El accidente parecía real. Los frenos del autobús fueron saboteados. Eduardo bajó la voz. Tengo un contacto en la Procuraduría que me debe favores. Los frenos fueron cortados parcialmente, diseñado para fallar en alta velocidad. Clara sabía la ruta de Roberto. Sabía exactamente dónde estaría cuando los frenos fallaran. La realidad golpeó a Sofía como una ola fría. Clara había planificado meticulosamente la muerte de Roberto. Había calculado cada detalle. Había estado en el funeral actuando como la tía doliente, mientras sabía exactamente lo que había hecho. Tengo que confrontarla, murmuró Sofía, sintiéndose simultáneamente furiosa y aterrorizada. No. La respuesta de Eduardo fue inmediata y firme. Sofía, Clara ya mató una vez para proteger su secreto. Si sabe que usted está al tanto de todo, no dudará en lastimarla. Entonces, ¿qué sugiere? ¿Que me esconda para siempre? Eduardo se inclinó hacia adelante acortando la distancia entre ellos. Sugiero que me permita protegerla mientras reunimos suficiente evidencia para que la justicia funcione. Clara es inteligente y peligrosa, pero no es invisible. Cometió errores, y vamos a encontrarlos. ¿Por qué hace esto? La pregunta que había estado rondando la mente de Sofía finalmente salió. Roberto le pagó para investigar, pero él ya murió. ¿Por qué sigue arriesgándose por nosotros? Eduardo guardó silencio por un momento largo, estudiando las manos entrelazadas de ambos sobre la mesa. Al principio era solo trabajo, pero su padre, Roberto, era un buen hombre. Me recordó por qué empecé a hacer esto. Levantó la vista hacia ella. Y usted merece justicia, merece seguridad, merece que alguien pelee por usted. Había algo en la forma en que lo dijo, algo en la intensidad de su mirada, que hizo que el corazón de Sofía se acelerara peligrosamente. Eduardo, comenzó, pero él la interrumpió suavemente. Sé que esto es complicado, sé que apenas me conoce, y sé que está pasando por el peor momento de su vida, pero cuando todo esto termine, cuando Clara pague por lo que hizo, me gustaría conocerla mejor, la verdadera Sofía, no la mujer que está luchando por sobrevivir. Antes de que Sofía pudiera responder, su teléfono sonó. Era Clara. No conteste, murmuró Eduardo, pero Sofía ya había presionado el botón verde. ¿Sofía? ¿Dónde estás, cariño? La voz de Clara sonaba ansiosa, casi frenética. Pasé por tu casa y no estás ahí. Salí a hacer unos mandados, tía. ¿Pasa algo? Necesito verte urgentemente. Hay algo importante que tengo que decirte sobre tu padre.
Algo que debía haberte contado desde el principio. Sofía miró a Eduardo, quien negó con la cabeza violentamente. ¿No puede esperar hasta mañana? Estoy un poco cansada. No, Sofía. Esto no puede esperar. Estoy en camino a tu casa. Nos vemos ahí en 20 minutos. La línea se cortó antes de que Sofía pudiera protestar. Eduardo ya estaba guardando los documentos en su mochila. Tenemos que irnos. Ahora. Su voz tenía una urgencia que hizo que Sofía se levantara inmediatamente. ¿A dónde vamos? A un lugar seguro. Clara no va a confesarle nada a Sofía. Va a tratar de silenciarla permanentemente. Salieron del café por la puerta trasera, pero Eduardo se detuvo abruptamente cuando vio un BMW negro estacionado al final del callejón. Demasiado tarde, murmuró. Nos encontró. Clara salió del coche acompañada de dos hombres grandes vestidos de traje. No eran policías. Tenían la apariencia de sicarios profesionales. «Sofía», gritó Clara desde la distancia. «Ven acá, cariño. Necesitamos hablar». Eduardo tomó la mano de Sofía y la jaló hacia la dirección opuesta. «Corra». Corrieron por las calles del centro histórico, zigzagueando entre turistas y vendedores ambulantes. Sofía podía escuchar los pasos pesados de los hombres de Clara detrás de ellos, acercándose. Eduardo conocía las calles mejor que ella. La guiaba por callejones estrechos y escalones de piedra que bajaban hacia el metro. «¡Por aquí!». Eduardo la empujó hacia la entrada del metro Allende, justo cuando el último tren de la tarde se preparaba para partir. Se subieron al vagón en el último segundo, jadeando y temblando. A través de las ventanas, Sofía vio a Clara y sus hombres llegar a la plataforma justo cuando las puertas se cerraban. «Esto se acabó», dijo Sofía cuando finalmente recuperó el aliento. «Clara sabe que sabemos. Va a venir por nosotros. No si llegamos a ella primero». Eduardo sacó su teléfono. «Tengo un contacto en la Procuraduría General. Es hora de entregar toda la evidencia y poner a Clara Morales bajo arresto. ¿Y si tiene abogados como su madrastra? ¿Y si sale libre?». Eduardo la miró con una determinación feroz que le recordó a Roberto en sus mejores momentos. «Entonces nos aseguraremos de que todo México sepa exactamente quién es Clara Morales y qué le hizo a Roberto». El tren se detuvo en la estación Doctores y Eduardo la ayudó a bajar. «¿Confía en mí, Sofía?». Era una pregunta cargada de mucho más que la situación inmediata. Era una pregunta sobre el futuro, sobre la posibilidad de algo más entre ellos cuando todo esto terminara. «Sí», respondió sin vacilar. «Confío en usted». «Entonces mañana vamos a hacer algo que Clara jamás esperará». Eduardo sonrió, pero había algo peligroso en esa sonrisa. «Vamos a darle su propia medicina». Mientras caminaban hacia la salida del metro, Sofía no podía saber que Clara estaba en ese momento realizando una llamada que cambiaría todo el juego. «Quiero que mañana por la noche, durante la gala benéfica del Hospital General, el señor Eduardo Mendoza y mi querida sobrina reciban una invitación muy especial». La gala benéfica anual del Hospital General de la Ciudad de México era el evento médico más importante del año. Doctores, enfermeras, administradores y filántropos se reunían en el elegante salón del Hotel Presidente Intercontinental para recaudar fondos para equipamiento médico. Sofía había asistido los últimos 3 años como parte del personal de enfermería, pero nunca imaginó que estaría ahí como el centro de una confrontación que determinaría si obtendría justicia por la muerte de su padre. Eduardo había pasado todo el día coordinando con sus contactos en la Procuraduría. El plan era simple pero arriesgado: usar la gala como escenario para exponer públicamente a Clara y forzarla a una confesión que pudiera ser grabada y usada como evidencia. Con 300 personas presentes, incluyendo periodistas de la sección médica de varios periódicos, Clara no podría simplemente hacer desaparecer a Sofía y Eduardo sin consecuencias. ¿Estás segura de esto? Eduardo ajustó la pequeña grabadora oculta en el vestido azul marino que Sofía había elegido para la ocasión. Era el mismo vestido que había usado para su graduación de enfermería, cuando Roberto se había sentado en primera fila con lágrimas de orgullo en los ojos. «Estoy segura», respondió Sofía, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras se ponía los aretes de perlas que habían pertenecido a su madre. «Clara va a estar ahí esta noche.
Siempre dona dinero en estos eventos para mantener su reputación. Es la oportunidad perfecta. Eduardo se veía devastadoramente guapo en su smoking negro, pero Sofía podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos escaneaban constantemente los alrededores en busca de amenazas. Habían pasado la noche anterior en un hotel seguro, en habitaciones separadas pero adyacentes, y Sofía había dormido poco sabiendo que él estaba tan cerca. «Recuerde», murmuró Eduardo mientras entraban al salón de gala, «mantenga la conversación enfocada en Roberto y el dinero robado. Necesitamos que admita su culpabilidad de una forma que no pueda retractarse después». El salón estaba magníficamente decorado con flores blancas y luces doradas que creaban una atmósfera de elegancia y sofisticación. Mesas redondas cubiertas con manteles de seda blanca llenaban el espacio, y en el centro había una pista de baile, rodeada por un pequeño escenario donde la orquesta tocaba jazz suave. Sofía reconoció a muchos de sus colegas del hospital, doctores y enfermeras con quienes había trabajado durante años. La doctora Patricia Hernández, jefa de enfermería, se acercó inmediatamente cuando los vio entrar. «Sofía, no esperaba verte aquí después de todo lo que ha pasado». La doctora Hernández era una mujer mayor, maternal, que había sido como una mentora para Sofía. «¿Cómo estás, querida?» «Mejor de lo esperado, doctora. Le presento a Eduardo Mendoza». Eduardo encantó a la doctora Hernández con su sonrisa y modales perfectos, pero Sofía notó cómo sus ojos nunca dejaban de escanear el salón. Estaba buscando a Clara. No tuvieron que esperar mucho. Clara Morales hizo su entrada como la reina que siempre había creído ser. Llevaba un vestido de seda roja que probablemente costaba más que el salario mensual de Sofía, joyas que brillaban bajo las luces del salón, y esa sonrisa perfecta que había perfeccionado durante años de eventos sociales. Estaba acompañada por un hombre mayor y distinguido, que Sofía no reconoció, pero que claramente tenía dinero e influencia. «Ahí está», murmuró Eduardo. «¿Quién es el hombre que la acompaña?» Sofía estudió la pareja y sintió que se le helaba la sangre. «Es el licenciado Raúl Vasconcelos. Es uno de los abogados más poderosos de la ciudad. Defiende a políticos y empresarios corruptos». «Por supuesto que sí». Eduardo apretó la mandíbula. «Clara se está preparando para una batalla legal». Observaron desde la distancia mientras Clara trabajaba el salón como una profesional, saludando a médicos importantes, haciendo donaciones generosas, proyectando la imagen perfecta de una mujer exitosa y filantrópica. Era una actuación magistral, y por un momento, Sofía casi dudó de todo lo que habían descubierto. «Es muy buena en esto», murmuró. «Los mejores criminales siempre lo son», respondió Eduardo. «Por eso tardan tanto en ser atrapados». Esperaron hasta después de la cena, cuando el alcohol había relajado a los invitados y las conversaciones se habían vuelto más informales. Clara estaba cerca de la barra, momentáneamente sola mientras su acompañante hablaba con algunos médicos del otro lado del salón. «Es hora», dijo Eduardo. Se acercaron a Clara con pasos medidos. Sofía, sintiendo como si estuviera caminando hacia su propio funeral. Clara los vio acercarse y su sonrisa perfecta se tensó ligeramente, pero no desapareció. «Sofía, cariño». Clara extendió los brazos como si fuera a abrazarla, pero Sofía se mantuvo a distancia. «Qué sorpresa verte aquí. Y señor Mendoza, ¿verdad? No esperaba verlo en un evento médico. La señorita Morales me invitó como su acompañante», respondió Eduardo cortésmente. «Es un evento muy elegante». «Sí, siempre me ha gustado apoyar causas médicas». Clara tomó un sorbo de su champaña, estudiando a ambos cuidadosamente, especialmente desde que Sofía decidió ser enfermera. ¿Roberto estaba tan orgulloso? El nombre de Roberto colgó en el aire entre ellos como una acusación. «Hablando de papá», dijo Sofía, manteniendo su voz controlada. «He estado revisando sus cosas y encontré algunos documentos interesantes». «¿Qué tipo de documentos?». La pregunta salió demasiado rápido, demasiado ansiosa. Estados de cuenta bancarios que no conocía. Depósitos grandes que no entiendo. Clara intercambió una mirada rápida con Eduardo, y Sofía vio el momento exacto en que decidió cambiar de táctica. «Ay, cariño», Clara suspiró teatralmente.
Esperaba no tener que decirte esto, pero tu padre tenía algunos problemas con el dinero hacia el final. ¿Qué clase de problemas? Bueno, Clara bajó la voz conspiratorialmente. Había estado tomando dinero de los fondos de pensiones de su trabajo. No mucho al principio, pero después se volvió una cantidad considerable. Sofía sintió como si Clara le hubiera dado una bofetada. Incluso sabiendo la verdad, escuchar esas mentiras sobre Roberto la llenó de una furia que apenas pudo controlar. «Eso es mentira», dijo con voz temblorosa. «Sé que es difícil de aceptar, mi amor. Yo tampoco podía creerlo al principio. Pero Roberto me confesó todo antes de morir. Estaba desesperado, sabía que lo iban a descubrir, y creo que por eso tuvo el accidente. No estaba prestando atención porque estaba muy angustiado. Era una historia perfecta, construida cuidadosamente para explicar tanto el dinero como la muerte de Roberto. Clara había tenido tiempo para prepararla. Usted sabía, intervino Eduardo, que Roberto había contratado un investigador privado. Clara pareció genuinamente sorprendida por un momento. ¿Un investigador? ¿Para qué? Para investigar el robo de los fondos de pensiones, continuó Eduardo, dando un paso más cerca. Roberto sabía que alguien estaba robando dinero y quería descubrir quién era. Bueno, Clara se recompuso rápidamente. Entonces ustedes ya saben la verdad. Roberto era el que estaba robando. No, la voz de Sofía se volvió más fuerte, más segura. Mi padre no era un ladrón, pero usted sí. El silencio que siguió fue tenso y peligroso. Alrededor de ellos la gala continuaba, pero Sofía sintió como si estuvieran en una burbuja donde solo existían ellos tres, y la verdad que finalmente estaba siendo dicha. «Ten cuidado, Sofía», murmuró Clara, y por primera vez esa noche dejó caer la máscara completamente. «Estás haciendo acusaciones muy peligrosas. ¿Peligrosas como cuestionar por qué los frenos del autobús de Roberto fueron saboteados?» Eduardo sacó una grabadora pequeña de su bolsillo y la puso sobre la mesa. ¿O peligrosas como preguntar cómo sabía usted exactamente cuándo y dónde iban a fallar? Clara miró la grabadora como si fuera una serpiente venenosa. «No sé de qué están hablando». «Sabemos todo, Clara». Sofía se sorprendió de lo firme que sonaba su propia voz. «Sabemos sobre la empresa fantasma, sobre los 5 millones de pesos robados, sobre cómo depositó dinero en la cuenta de papá para inculparlo. Y sabemos que lo mató para silenciarlo. ¡Pruébenlo!». La respuesta salió como un siseo, y varias personas cercanas voltearon a verlos. Eduardo sonrió, pero fue una sonrisa sin calor. «Ya lo hicimos». Fue entonces cuando Sofía vio a los agentes de la Procuraduría General acercándose discretamente desde diferentes ángulos del salón. Eduardo había estado esperando este momento. Había orquestado toda la confrontación para que Clara se incriminara frente a testigos. Clara Morales, uno de los agentes, llegó hasta ellos. Está bajo arresto por fraude, peculado y homicidio. El salón entero se detuvo. Las conversaciones cesaron. La música continuó tocando por unos segundos antes de detenerse también, y todos los ojos se centraron en su mesa. Clara miró alrededor del salón lleno de doctores, enfermeras, periodistas y filántropos, todos observando su humillación pública. Su máscara de respetabilidad se desmoronó completamente. «Todo esto es culpa tuya», le gritó a Sofía mientras los agentes la esposaban. «Tu padre era un ladrón y tú eres una perra malagradecida. Después de todo lo que hice por ti, lo único que hizo por mí», respondió Sofía con una calma que la sorprendió incluso a ella misma, «fue enseñarme exactamente qué tipo de persona nunca quiero ser». Mientras se llevaban a Clara, el licenciado Vasconcelos se acercó rápidamente, claramente preparándose para manejar el daño legal. Pero Eduardo tenía una última sorpresa. «Agente Ruiz», le dijo al detective a cargo, «también querrá arrestar al licenciado Vasconcelos. Los documentos que entregamos esta mañana muestran que él ha estado lavando dinero para la señora Morales durante 2 años». El rostro de Vasconcelos se desplomó cuando se dio cuenta de que también había caminado hacia una trampa. Cuando finalmente se llevaron a ambos, el salón explotó en murmullos y especulaciones. La doctora Hernández se acercó inmediatamente a Sofía, rodeándola con un abrazo protector. «Dios mío, Sofía, ¿estás bien?».
Sofía miró a Eduardo, quien estaba guardando la grabadora con una expresión de satisfacción silenciosa. Había mantenido su promesa. Había conseguido justicia para Roberto. Sí, dijo finalmente. Creo que finalmente estoy bien. Eduardo se acercó y extendió su mano hacia ella. ¿Le gustaría bailar, señorita Morales? Creo que se ha ganado una celebración. Sofía tomó su mano y permitió que la guiara hacia la pista de baile. La orquesta había retomado la música, y aunque todos en el salón seguían hablando sobre lo que acababa de pasar, en los brazos de Eduardo, Sofía se sintió como si estuvieran solos en el mundo. ¿Cómo sabía que iba a confesar?, preguntó mientras bailaban. Porque la conozco. Eduardo la acercó más, y Sofía pudo sentir la solidez de su pecho contra el suyo. He visto a muchas personas como Clara. Su arrogancia siempre las traiciona al final. ¿Y ahora qué pasa? Eduardo se detuvo de bailar y la miró directamente a los ojos. Ahora usted es libre, Sofía. Libre del miedo, libre de la traición, libre para construir la vida que se merece. Antes de que Sofía pudiera responder, Eduardo hizo algo que hizo que todo el salón guardara silencio nuevamente. Se arrodilló. El silencio en el salón de gala era absoluto. 300 personas contenían la respiración mientras Eduardo Mendoza, arrodillado en el centro de la pista de baile, sacaba una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Sofía Morales, su voz resonó clara y firme en todo el salón. Cuando conocí a tu padre me pidió que te protegiera, pero después de conocerte, de ver tu fuerza, tu bondad, tu valor para enfrentar la verdad sin importar lo dolorosa que fuera, supe que no necesitabas protección, necesitabas un compañero. Sofía sintió que las piernas se le debilitaban. Era demasiado. Todo había pasado demasiado rápido. Hacía una semana estaba enterrando a su padre. Hacía una hora estaba confrontando a su asesina. Y ahora, Eduardo, susurró, consciente de que todo el mundo los estaba observando. ¿Qué estás haciendo? Estoy preguntándote si quieres casarte conmigo, dijo con una sonrisa que transformó completamente su rostro serio. Sé que es pronto. Sé que las circunstancias han sido difíciles, pero también sé que la vida es frágil y que cuando encuentras a la persona correcta, no debes desperdiciar tiempo. Abrió la caja y reveló un anillo sencillo pero hermoso, un solitario que brillaba bajo las luces del salón como una promesa de futuro. Tu padre me hizo prometerle que te cuidaría, continuó Eduardo, pero yo quiero prometerte que te amaré, que te respetaré, que estaré a tu lado en las buenas y en las malas, y que juntos podemos honrar la memoria de Roberto, viviendo la vida plena y feliz que él quería para ti. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de una esperanza inesperada y abrumadora. Durante una semana había sentido como si su mundo se hubiera acabado, pero aquí estaba Eduardo, ofreciéndole no solo justicia, sino también amor. ¿Estás seguro?, preguntó, su voz quebrada por la emoción. ¿Estás seguro de que quieres esto conmigo? ¿Una vida juntos? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Sofía miró alrededor del salón. Vio las caras expectantes de doctores y enfermeras que habían trabajado con ella durante años. Vio periodistas grabando el momento. Vio a la doctora Hernández llorando de felicidad. Todo el mundo esperaba su respuesta. Pero la única respuesta que importaba era la que venía de su corazón. Sí, dijo, y luego más fuerte para que todo el salón pudiera escuchar. Sí, Eduardo Mendoza, quiero casarme contigo. El salón explotó en aplausos mientras Eduardo se levantaba y deslizaba el anillo en su dedo. Era perfecto, como si hubiera sido hecho especialmente para ella. Eduardo la tomó en sus brazos y la besó, un beso suave pero lleno de promesas, y Sofía sintió como si finalmente hubiera llegado a casa. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. ¿Cómo sabías mi talla de anillo?, preguntó Sofía mirando la joya que brillaba en su dedo. Roberto me lo dijo, admitió Eduardo con una sonrisa traviesa. Aparentemente, siempre esperó que algún día alguien digno de ti apareciera en su vida, y quería estar preparado. La mención de Roberto trajo nuevas lágrimas, pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de gratitud, por haber tenido un padre que la amó tanto.
que incluso después de su muerte había encontrado una manera de asegurar su felicidad. La celebración continuó hasta muy tarde. Colegas del hospital se acercaron para felicitarlos, para escuchar la historia completa de cómo habían desenmascarado a Clara, para brindar por el amor que había surgido de la tragedia. La doctora Hernández no paraba de llorar de felicidad, y varios médicos ya estaban ofreciéndose para ser testigos en la boda. Pero lo más importante sucedió 3 días después. Eduardo había organizado una conferencia de prensa en las oficinas de la Procuraduría General. Sofía estaba a su lado mientras explicaba cómo habían descubierto el fraude de 5 millones de pesos y cómo Clara Morales había asesinado a Roberto para silenciarlo. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, las cámaras grababan cada palabra, y Sofía sabía que la historia estaría en primera plana de todos los periódicos al día siguiente. «¿Qué va a pasar con el dinero robado?», preguntó una reportera. «Será devuelto completamente a los fondos de pensiones», respondió el fiscal. «Todas las familias afectadas recibirán compensación total, más intereses». Después de la conferencia, Eduardo y Sofía visitaron la tumba de Roberto. Llevaron flores frescas y se sentaron en el pasto junto a la lápida simple que tenía grabado: Roberto Morales, padre amoroso, hombre íntegro. «Lo logramos, papá», murmuró Sofía poniendo la mano sobre la tierra. «Clara va a pagar por lo que te hizo, y todas esas familias van a recuperar su dinero. Y encontré al hombre que habías estado esperando para mí». Eduardo tomó su mano libre y entrelazó sus dedos. «Creo que él lo sabía desde el principio. Por eso me contrató, no solo para investigar a Clara, sino para encontrarte a ti». Se casaron 2 meses después en la misma iglesia donde habían enterrado a Roberto. Sofía llevó el vestido de novia que había pertenecido a su madre, y Eduardo lució el mismo traje negro que había usado en el funeral, pero esta vez con una sonrisa radiante en lugar de expresión sombría. La iglesia estaba llena de personal del hospital, ex compañeros choferes de Roberto, vecinos de Xochimilco, y todos los que habían amado al hombre íntegro que había criado una hija extraordinaria. La doctora Hernández fue la madrina, y varios de los choferes veteranos cargaron el anillo como un honor especial. Durante la ceremonia, cuando el padre Martínez les preguntó por sus votos, Eduardo tomó las manos de Sofía y habló desde el corazón. «Sofía, prometo amarte con la misma dedicación con que Roberto te amó. Prometo protegerte, no porque seas débil, sino porque eres preciosa. Prometo ser el hombre que tu padre habría querido para ti. Y prometo que juntos vamos a construir una familia basada en la honestidad, el amor y la justicia que él nos enseñó». Sofía respondió con voz clara y segura: «Eduardo, prometo caminar a tu lado como compañera igual, apoyarte en tus sueños como tú apoyaste los míos, y amarte con el mismo amor incondicional que aprendí de mi padre. Prometo que juntos vamos a honrar su memoria siendo felices, siendo íntegros, y cuidando a los demás como él nos cuidó a nosotros». Cuando se besaron como marido y mujer, Sofía juró que sintió una brisa suave que no venía de ninguna ventana abierta, como si Roberto estuviera ahí bendiciendo su unión. La recepción se realizó en un salón comunitario de Xochimilco, decorado con flores sencillas pero hermosas. No había lujos innecesarios, pero había amor en abundancia. Bailaron hasta muy tarde, comieron la comida que las vecinas habían preparado con cariño, y celebraron no solo una boda, sino una victoria de la justicia sobre la corrupción. 6 meses después, Eduardo sorprendió a Sofía con noticias que cambiaron su vida nuevamente. «¿Recuerdas que te dije que quería hacer algo especial para honrar la memoria de tu padre?», preguntó una noche mientras cenaban en su nuevo departamento, en una zona segura pero modesta de la ciudad. «Sí, pero nunca me dijiste qué era». Eduardo sonrió y sacó una carpeta de documentos. «Compré el Hospital General». Sofía casi se atragantó con su agua. «¿Qué?». «Bueno, no todo el hospital», Eduardo rió, «pero sí compré una participación mayoritaria. Y quiero que tú dirijas el nuevo programa de atención comunitaria. Un programa que lleve atención médica gratuita a barrios como Xochimilco, a familias trabajadoras como la tuya». Sofía lo miró como si hubiera perdido la razón. «Eduardo, yo soy enfermera, no administradora.
Eres una líder natural. Tu padre lo sabía, yo lo sé, y todos los que trabajan contigo lo saben. Además, sonrió traviesamente, tendrás el mejor equipo de asesores que el dinero pueda comprar. Resulta que Eduardo no era solo un investigador privado exitoso. Era el heredero de una familia adinerada que había recuperado su fortuna después de años de trabajo duro. Había usado su riqueza discretamente, ayudando a familias como la suya, buscando justicia para los que no podían pagarla. ¿Por qué no me dijiste quién eras realmente?, preguntó Sofía esa noche. Porque quería que me amaras por quién soy, no por lo que tengo. Eduardo la abrazó contra su pecho. Y porque sabía que si Roberto hubiera descubierto que era millonario, nunca me habría contratado. Era demasiado orgulloso para aceptar caridad. Pero esto no es caridad. Sofía entendió finalmente. Es justicia. Es darle a las familias trabajadoras lo que se merecen. Exactamente. Un año después, el programa Roberto Morales de Atención Comunitaria había llevado atención médica gratuita a 5 barrios de la Ciudad de México. Sofía dirigía el programa con la misma dedicación y compasión que había aprendido de su padre, y Eduardo había dejado la investigación privada para enfocarse en proyectos de justicia social. Clara fue sentenciada a 20 años de prisión por fraude y homicidio. Su abogado también recibió 10 años por lavado de dinero. Todo el dinero robado fue devuelto a las familias afectadas, y el caso se convirtió en un ejemplo nacional de cómo la corrupción podía ser vencida cuando las personas valientes se levantaban para pelear por la justicia. En una tarde de domingo, exactamente 2 años después de la muerte de Roberto, Sofía y Eduardo visitaron su tumba con noticias especiales. «Papá», dijo Sofía, poniendo una mano sobre su vientre donde ya se notaba un pequeño bulto, «vas a ser abuelo. Eduardo y yo decidimos que si es niño, se va a llamar Roberto Eduardo. Y si es niña, será Roberta Clara, pero Clara por claridad de propósito, no por mi tía». Eduardo rió y puso su brazo alrededor de su esposa. «Y vamos a asegurar que crezca conociendo la historia de su abuelo. Vas a ver que Roberto Morales fue un hombre que nunca se rindió ante la injusticia, que amó a su familia por encima de todo, y que incluso después de su muerte siguió protegiendo a los que amaba». Mientras se alejaban del cementerio esa tarde, Sofía sintió una paz que no había experimentado desde la infancia. Roberto había partido, pero su legado vivía en el programa médico que llevaba su nombre, en la justicia que se había hecho en su honor, en el amor que había florecido de su tragedia, y pronto, en el nieto o nieta que llevaría su sangre y sus valores. Clara había creído que matando a Roberto podría silenciar su integridad para siempre, pero se había equivocado. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, y el amor siempre encuentra una manera de sanar las heridas más profundas. 5 años después, el pequeño Roberto Eduardo Mendoza Morales, de 4 años, corría por los pasillos del Hospital General mientras su madre supervisaba las clínicas comunitarias. Tenía los ojos oscuros de su padre y la sonrisa luminosa de su abuelo, y ya mostraba la misma compasión natural hacia los demás que había caracterizado a la familia Morales durante generaciones. «Mami», dijo una tarde mientras coloreaba en el escritorio de Sofía, «¿cuándo voy a conocer al abuelo Roberto?». Sofía dejó sus reportes médicos y se arrodilló junto a su hijo. Era una pregunta que había estado esperando, y había pensado cuidadosamente en cómo responderla. «El abuelo Roberto está en el cielo, mi amor, pero tú lo conoces todos los días». «¿Cómo?». «Lo conoces cada vez que ayudas a alguien que está triste. Lo conoces cuando compartes tus juguetes con los niños que no tienen. Lo conoces cuando dices la verdad incluso cuando es difícil». Sofía acarició el cabello rizado de Roberto Eduardo. «El abuelo vive en tu corazón, y vive en todas las cosas buenas que hacemos por los demás». Eduardo entró en ese momento, cargando a su hija de 2 años, Esperanza, quien había heredado los rizos afro de su madre y los ojos traviesos de su padre. «¿De qué hablan?», preguntó, besando la frente de Sofía antes de sentarse en el suelo con los niños. Le estaba explicando a Roberto Eduardo sobre su abuelo. Eduardo asintió solemnemente. «Tu abuelo Roberto fue el hombre más valiente que he conocido. ¿Sabes por qué?». Roberto Eduardo negó con la cabeza, sus ojos grandes fijos en su padre.
porque siempre hizo lo correcto incluso cuando era peligroso, incluso cuando era difícil, y por eso, cuando tú y tu hermanita crezcan, van a vivir en un mundo un poquito mejor. Esa noche, después de acostar a los niños, Sofía y Eduardo se sentaron en el balcón de su casa, mirando las luces de la Ciudad de México extenderse hasta el horizonte. El programa Roberto Morales había crecido hasta convertirse en un modelo nacional de atención médica comunitaria y habían recibido invitaciones para expandirlo a otras ciudades de México. ¿Crees que papá estaría orgulloso?, preguntó Sofía, acurrucándose contra el pecho de Eduardo. Creo que está orgulloso. Eduardo la abrazó más fuerte. Creo que cada vez que vemos a una familia recibir atención médica gratuita, cada vez que nuestros hijos sonríen, cada vez que despertamos felices y enamorados, él está orgulloso. Sofía cerró los ojos y sintió la brisa nocturna acariciar su rostro. Había pasado tanto tiempo desde aquella noche horrible cuando recibió la llamada sobre el accidente de Roberto. Había pasado tanto dolor, tanta confusión, tanto miedo, pero todo eso había llevado a esto. Una familia hermosa, un trabajo significativo, un amor profundo y verdadero. Eduardo, murmuró contra su pecho, ¿alguna vez te arrepientes de todo lo que pasamos para llegar aquí? Jamás, respondió sin vacilar, porque sin todo eso, nunca te habría encontrado, y encontrarte a ti fue encontrar mi propósito en la vida. En la distancia, las campanas de la iglesia de San Juan Bautista repicaron suavemente, marcando las 11 de la noche. Era la misma iglesia donde habían enterrado a Roberto, donde se habían casado, donde habían bautizado a sus hijos. Era el lugar donde su historia había comenzado y donde, de alguna manera, continuaba escribiéndose cada día. Sofía Mendoza ya no era la enfermera huérfana que había llorado sobre la tumba de su padre. Era una mujer realizada, madre amorosa, directora respetada de un programa que había cambiado miles de vidas. Pero seguía siendo la hija de Roberto Morales, y llevaba su legado de integridad y compasión en cada decisión que tomaba. Y en algún lugar del cielo, Roberto Morales sonreía, sabiendo que su misión en la tierra había sido completada. Su hija era feliz, estaba protegida, estaba amada, y estaba haciendo del mundo un lugar mejor, exactamente como él siempre había soñado. Si esta historia emocionó tu corazón, suscríbete al canal ahora mismo y activa el siniño. Las próximas historias van a tocar aún más profundamente tu alma, porque todos merecemos creer en la justicia, en el amor verdadero, y en que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz esperando para guiarnos hacia la felicidad.